La Voz de América presenta. Estados Unidos y Reino Unido debaten sobre garantías de seguridad para alcanzar la paz en Ucrania. El presidente Trump confirma imposición de aranceles a sus 3 principales socios comerciales. México responde extraditando a 29 presuntos narcotraficantes. Israel libera más de 600 prisioneros luego de que Hamás entregara los cuerpos de otros 4 rehenes. Y expertos advierten que Venezuela perderá al menos 300,000 barriles diarios tras revocatoria de licencia petrolera por parte de Estados Unidos. ¿Qué tal? Desde Washington comienza el Mundo al Día. Hoy con la llegada del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, a la Casa Blanca, donde se reunió con el presidente Donald Trump. El foco de la conversación, garantías de seguridad en un eventual acuerdo de paz para Ucrania. Celia Mendoza nos trae en directo los detalles de este importante encuentro. Celia, adelante con la información. Yasmín, ambos líderes fueron claros acerca de la importancia de que se llegue a un acuerdo de paz que termine con la guerra en Ucrania. Sin embargo, todavía no pueden definir exactamente cuáles serían estas garantías de seguridad, a pesar de que el Reino Unido, así como Francia, han expresado la importancia de que los Estados Unidos los respalde de manera militar eventualmente después de que ellos hayan ofrecido tener a fuerzas militares en el territorio ucraniano que puedan garantizar la paz. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, en la Casa Blanca este jueves. Desde el despacho oval atendió el impulso de una agenda orientada hacia el alivio de la crisis en Europa del Este por la invasión de Rusia sobre Ucrania. Nuestros países han estado unidos durante mucho tiempo y sé que juntos los fortaleceremos aún más en cuestiones como Ucrania. Gracias por cambiar el rumbo de la conversación para hacer posible que podamos alcanzar un acuerdo de paz. Al respecto, el presidente Trump dijo que habrá que confiar y verificar en que Rusia cumpla su parte en el cumplimiento de garantías de paz una vez que se alcance el acuerdo. Pero tengo que decir esto. Como dije ayer, cuando se habla de una fuerza de mantenimiento de la paz, primero tenemos que llegar a un acuerdo. En este momento no tenemos un acuerdo. Tenemos a Rusia, tenemos a Ucrania. Creo que estamos muy avanzados. Creo que Rusia ha estado actuando muy bien. Por otra parte, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que utilizaría mecanismos diplomáticos y de inteligencia ante cualquier sabotaje del acuerdo. Entendemos que no todo el mundo ve con buenos ojos la restauración de los contactos entre Rusia y Estados Unidos. Algunas élites occidentales siguen buscando la inestabilidad en el mundo y estas fuerzas intentarán perturbar o socavar el diálogo que se ha iniciado. Entre tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, fue recibido por el primer ministro de Irlanda en su viaje con destino a Estados Unidos. El mandatario estadounidense confirmó que a las 11 de la mañana de este viernes estará recibiendo en la oficina oval a Volodymyr Zelensky y firmarán este acuerdo de minerales, algo que ha sido fundamental durante este proceso y que, según el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, permitirá dar garantías de seguridad porque permitiría la presencia de estadounidenses en el terreno, lo que, según él, evitaría un ataque o un avance por parte de Rusia. Manténnos informados, Celia. Y este jueves también el presidente Trump reiteró su intención de imponer aranceles a las importaciones de Canadá, México a partir del próximo martes. El mandatario adelantó que a China le duplicará el impuesto previsto anteriormente. Carolina Valladares, ¿cómo han reaccionado las partes a este mensaje? Jasmine, lo cierto es que ninguno de los países quiere los aranceles anunciados hoy por Donald Trump, y muestra de ello son las acciones que han adoptado hoy los países involucrados. México ha anunciado que ha enviado hoy aquí a Washington a su ministro de Economía y también canciller de Exteriores para que se reúnan con sus homólogos aquí en Washington. Por su parte, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, ha anunciado que ha enviado altos funcionarios para que se reúnan, entre otros, con el conocido como zar de la frontera, Tom Homan. Y por su parte, pues China ha dicho que prefiere apostar por el diálogo y que rechaza estos aranceles. Buscar una vía diplomática para frenar los aranceles anunciados hoy por el presidente Donald Trump. El objetivo pues es proteger el tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá, y en ese marco pues ver qué acciones se pueden desarrollar
para poder fortalecer las tres economías. Fue la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a los planes arancelarios del mandatario estadounidense, no solo a México, sino también contra Canadá y China, países a los que el republicano acusa de no hacer lo suficiente para frenar la entrada de drogas ilícitas a Estados Unidos. Desde el despacho Oval, Trump dijo que drogas como el fentanilo se están introduciendo de contrabando a Estados Unidos a niveles inaceptables y que los impuestos a las importaciones obligarían a otros países a tomar medidas enérgicas. Eventualmente veremos que se detiene el flujo de drogas porque estos países no deberían permitir que esas drogas entren a los Estados Unidos de América. No vamos a permitir que esto suceda. Entonces, eso continúa el 4 de marzo. Mientras, y adelantándose el anuncio, México redobló esfuerzos con la llegada este jueves a Washington de su ministro de Economía para sostener reuniones con el representante de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en medio de los amagos sobre la aplicación de aranceles. También hoy una delegación canadiense puso pies en Washington para reunirse, entre otros, con el zar de la frontera de la administración Trump, Tom Homan. Nuestro gobierno y, de hecho, todo el equipo de Canadá, primeros ministros, líderes empresariales, líderes comunitarios, están centrados en una cosa: asegurarse de que el martes y durante las semanas siguientes no se impongan aranceles a Canadá. Por su parte, Pekín reiteró su oposición a las medidas de Donald Trump de duplicar el arancel universal del 10% que ya aplica a las importaciones procedentes de China. Y en el marco de los aranceles anunciados por Donald Trump, México ha adoptado una medida sin precedentes y ha anunciado hace apenas unas horas que ha extraditado a 29 personas, todas ellas relacionadas con el crimen organizado, y entre ellos el histórico capo Rafael Caro Quintero, quien era requerido por la justicia de Estados Unidos desde 1985 por el asesinato de un agente federal. Yasmín. Carolina, hoy también la Unión Europea respondió a otros comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que el bloque de 27 países fue creado para perjudicar a Estados Unidos. El mandatario había amenazado con imponer aranceles del 25% a todos los productos europeos, incluyendo los automóviles. Desde Washington, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, rechazó estas acusaciones, asegurando que la Unión Europea no busca perjudicar a nadie, eso dijo, y abogó por la cooperación mutua, pero advirtió que el bloque está listo para tomar medidas de represalia contra las industrias estadounidenses. Y en más noticias, la tregua entre Israel y Hamás entró en su fase final con la entrega de los cuerpos de otros 4 rehenes por parte de Hamás y la liberación de más de 600 prisioneros palestinos. ¿Qué sigue ahora? Ángela González nos reporta en el siguiente informe. Hamás entregó los cuerpos de 4 rehenes israelíes a cambio de la liberación de más de 600 prisioneros palestinos que fueron recibidos en autobuses de la Cruz Roja en la Franja de Gaza ante el clamor de familiares. Adolescentes y mujeres se contaron entre los liberados. La situación era dura, la tortura y la represión eran constantes, los prisioneros eran colgados y los interrogatorios muy duros. Pedimos a Dios que los demás sean liberados pronto. Los cuerpos de Sashi Aidan, Itzhak Elgarat, Ohad Yahalomi y de Shlomo Menzur, secuestrados durante los ataques del 7 de octubre en sus kibbutz, regresaron a Israel y ya fueron identificados por el médico forense. Esta es la fase final del intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamás e Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu autorizó el viaje de una delegación a El Cairo para continuar las negociaciones con el fin de que nuestros rehenes puedan regresar a casa. Queremos que todos regresen a casa. Es nuestra obligación moral, es nuestra obligación ética. En las últimas 6 semanas han sido entregados 33 rehenes y liberados cerca de 2.000 palestinos. Se espera conocer si las partes avanzarán hacia una siguiente fase del cese al fuego y entregarán los rehenes que quedan en Gaza. Pero desacuerdos sobre la retirada de las tropas de Israel de la frontera entre Gaza y Egipto suponen un obstáculo. Ángela González, Voz de América. Cambiamos de información y pasamos a la frontera norte de México, donde la política migratoria del presidente Trump tiene los albergues desolados. César Contreras nos reporta que, sin embargo, en Ciudad Juárez están preparados para recibir a cientos de migrantes deportados.
Mientras el gobierno de Donald Trump adopta medidas restrictivas hacia la inmigración ilegal, los albergues en Ciudad Juárez permanecen con baja ocupación, tanto de deportados como de quienes buscan cruzar a Estados Unidos. No, el año pasado sí estaba el índice de migrantes alto todavía. Desde que entró en vigor la nueva política migratoria en Estados Unidos, las cifras de deportados a México aún no se acerca a lo que esperaban asociaciones civiles, religiosas y el gobierno mexicano, que acondicionó un refugio temporal bajo el programa México te abraza, esperando un alto número de connacionales repatriados. Es una realidad que hasta ahorita no hemos experimentado en la ciudad. En realidad el número de deportados ha sido menor, ¿verdad? A las estadísticas que se habían proyectado. Sin embargo, no quiere decir que en algún momento no llegue a darse, ¿verdad? Entonces, entendemos que para eso tenemos que estar preparados. De acuerdo con datos de los albergues, la mayoría de los migrantes deportados no están siendo enviados directamente a México, sino a sus países de origen, reduciendo el impacto en la frontera. A pesar de ello, las organizaciones en Ciudad Juárez siguen preparadas ante cualquier cambio en la política migratoria de Estados Unidos. Sí, estamos a cualquier cosa, igual migrante o no migrante, que necesite el apoyo. Estamos pendientes de todo eso. Por ahora la situación sigue siendo incierta en la frontera norte de México, mientras el tema migratorio continúa siendo un punto clave en la relación entre México y Estados Unidos. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. Y el Condado de Los Ángeles iniciará próximamente una campaña en el transporte público enfocada en la comunidad migrante indocumentada. Fernando Mejía nos cuenta de qué se trata. Según la Agencia de Transporte Público de Los Ángeles, 1 millón de personas viajan diariamente a bordo de sus 2,000 autobuses y 6 líneas de metro. Tomando esto en cuenta, el gobierno local iniciará una campaña informativa en autobuses, metro y estaciones para educar a los inmigrantes indocumentados sobre sus derechos. Bueno, sabemos que si vamos a mandar esta información, tenemos que ir a donde sabemos que la gente está. La gente que trabaja en esta ciudad, muchas personas que no tienen documentos, usan transportación pública. Algunos usuarios agradecen la idea ante la amenaza de redadas por parte del gobierno federal. Está bien, porque mucha gente está asustada y no sabe qué decir, no sabe qué hacer en el momento. La campaña consistirá en colocar información en varios idiomas sobre cómo actuar en caso de un encuentro con agentes de inmigración y sobre recursos disponibles para ayudarlos. No se sabe con exactitud el porcentaje de los usuarios que no tienen documentos migratorios aquí en Los Ángeles. Según datos del Departamento de Transporte Público, un 59% de los usuarios son de origen inmigrante. Yo pienso que es sumamente importante porque se suma al esfuerzo que otros elementos como miembros de la comunidad, activistas, estamos llevando a cabo a través de talleres de conozca sus derechos también. Es sumamente necesario. Tenemos 1 millón de personas que viven en la área de Los Ángeles que no tienen papeles. Estas son las personas que cuidan a nuestros niños, que cocinan nuestra comida, son parte del tejido de la ciudad. Se estima que esta campaña informativa tendrá un alcance de difusión de millones de personas semanalmente. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California. El Papa Francisco continúa este jueves su batalla para recuperarse de la doble neumonía que padece. A pesar de su delicado estado de salud, el pontífice de 88 años sigue trabajando desde la cama, aprobando nombramientos y tomando decisiones importantes para el Vaticano, entre ellas la creación de una comisión para fomentar donaciones, esto ante el déficit de 83 millones de euros. Aunque su condición ha mostrado una ligera mejoría, el pontífice continúa en el Hospital Gemelli de Roma, donde permanece ingresado desde hace 2 semanas, aún con un pronóstico reservado y donde todavía recibe oxígeno adicional. Usted no se mueva porque cuando volvamos, especialistas advierten sobre el millonario impacto a la economía venezolana tras la suspensión de la licencia petrolera por parte de Estados Unidos. Esta semana en Foro, ¿en qué consiste la estrategia del presidente Trump para poner fin a la guerra en Ucrania? Ha sido claro el presidente Donald Trump en 3 pilares que son el alto al fuego inmediato, los mecanismos de disuasión y una mayor contribución europea. Yo creo que durante la campaña del presidente Trump, él dejó muy claro su posición frente al conflicto. Foro, una fuente de información confiable.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Helmand, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque en La Voz de América, la prensa libre, importa. Alrededor de 300.000 barriles de petróleo diarios advierten expertos que le costará a Venezuela la revocatoria por parte de Estados Unidos de la licencia petrolera que le permite exportar el crudo. Adriana Núñez Rabascal nos informa. Con esta decisión, Venezuela pierde acceso al mercado estadounidense, por lo que la estatal PDVSA tendrá que vender su petróleo con descuento en otras naciones. Aunque el Estado ha manejado con opacidad el destino de los ingresos petroleros, especialistas calculan que las pérdidas económicas por regalías e impuestos sobre la renta serían milmillonarias. Como unos $2.000 millones anuales es lo que estimamos que estaría pagando las asociaciones por la extracción del crudo y las ganancias que tenían, que son más o menos por 300.000 barriles diarios. La revocatoria de la licencia a la compañía Chevron podría impactar la moneda local, pues el Estado usaba parte de los pagos para ofrecer dólares en el mercado cambiario. Ya no vamos a tener ese ingreso y pudiera haber un efecto en el mercado cambiario muy importante. La líder opositora María Corina Machado apoyó la medida. Es un gran paso y envía un claro y firme mensaje de que Maduro está en grandes problemas. El Departamento del Tesoro no ha publicado aún el texto que pone fin a la licencia, por lo que Chevron tendría hasta agosto para cerrar sus operaciones en el país, pero tampoco se sabe qué pasará con los contratos con otras petroleras como Repsol y Morel Eprom, que también operaban bajo licencias. El chavismo se movilizó en Caracas para rechazar la medida. Ni las sanciones de Donald Trump, ni nadie va a detener la fuerza indetenible de la revolución bolivariana. El Observatorio de Finanzas proyecta que, con el fin de las licencias, Venezuela podría entrar nuevamente en recesión. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Más de 1.500 ecuatorianos han sido deportados desde Estados Unidos en lo que va corrido este 2025, según han confirmado autoridades de Ecuador. El gobierno ha lanzado un plan para apoyar a esta población, pero como nos informa Néstor Aguilera, persiste una creciente preocupación sobre cómo reintegrar a estas personas. El gobierno ecuatoriano afirma que trabaja en un plan para los migrantes que han sido deportados desde Estados Unidos tras el inicio de la administración Trump. El viceministro de Movilidad Humana, durante una entrevista en X, recordó que las deportaciones no son un fenómeno nuevo y que desde 2005 el país recibe vuelos con ecuatorianos. En lo que va del año 2025, tenemos 15 vuelos de deportación con 1.525 personas deportadas. En el gobierno de Daniel Noboa se trata el tema con cierta reserva. La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld ha evitado referirse al tema de las deportaciones. Sin embargo, días atrás se pronunció sobre esto en la Asamblea Nacional. Y explicó las acciones que lleva adelante el gobierno una vez que tocan suelo ecuatoriano, incluyendo asesoría y un bono de $50. Además, un programa al que pueden postularse más adelante.
que comprende, entre otras cosas, un bono de $470 por 3 meses, mientras a la par está siendo capacitado. Entre familiares de migrantes, la preocupación inicial por las deportaciones se centra ahora en las opciones que tendrán los repatriados. La Federación de Migrantes Retornados afirma que entre las 840 personas registradas aún no llegan las ofertas del gobierno. De los 840 registrados no tenemos a nadie que nos hayan dicho que no les hayan entregado solamente los $50. No podemos aseverar que sea cierto. Según datos proporcionados por la Cancillería, en 2023 fueron deportados desde Estados Unidos 18.449 ecuatorianos en 150 vuelos. En 2024 la cifra pasó a 13.589 en 118 vuelos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Europa y Estados Unidos podrían sancionar a Nicaragua por sus medidas antidemocráticas. En breve, expertos nos dan luces de lo que estaría por venir. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Soy Diva Lizette Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Económicas se ven obligadas. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Europa y Estados Unidos podrían tener en la mira a Nicaragua por sus medidas antidemocráticas. Expertos aseguran que este 2025 será decisivo para determinar si imponen sanciones o expulsan a la nación centroamericana de sus acuerdos comerciales. Donaldo Hernández nos informa. Funcionarios estadounidenses y congresistas europeos coinciden en la necesidad de suspender a Nicaragua de los acuerdos comerciales que mantienen con el país centroamericano. Las principales razones, el desmantelamiento de la democracia y las violaciones a los derechos humanos. Es hora de activar las cláusulas de derechos humanos del acuerdo de asociación. El Parlamento tiene capacidad de actuar y debe hacerlo. Funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos aseguran que antes de finalizar el 2025, Nicaragua podría ser expulsada del Tratado de Libre Comercio que Estados Unidos mantiene con Centroamérica. Es ridículo de que Nicaragua siga beneficiándose de CAFTA y que siga siendo los Estados Unidos el país importador más grande. Aunque algunos opositores del gobierno respaldan la idea de expulsar a Nicaragua de los acuerdos comerciales con Europa y Estados Unidos, economistas consideran que podría tener efectos negativos. Va a crear una escasez, va a crear desempleo y definitivamente una recesión económica a más no poder. Estados Unidos y Europa son los principales socios comerciales de Nicaragua, por lo que algunos dudan de la viabilidad de una potencial salida de los tratados. Excluir a Nicaragua del TLC, que alguna gente lo ha dicho, otros han dicho, bueno, eso va a crear más migración y va a crear más problemas que soluciones.
Sobre estos planes de expulsión de Nicaragua de los acuerdos comerciales, el gobierno de Daniel Ortega sigue sin pronunciarse. Donaldo Hernández, Voz de América. Bien, y si tiene su teléfono celular a la mano, está a punto de acceder a todo el contenido original de La Voz de América. Solo debe escanear el código QR que está viendo en este momento en pantalla. Desde allí lo guiaremos a descargar nuestra aplicación VOA Plus y allí podrá ver no solo nuestras noticias, también nuestras series especiales y los documentales exclusivos producidos por La Voz de América. Más adelante, después de un asombroso espectáculo de auroras boreales, científicos advierten sobre nuevas tormentas solares que podrían afectar la tecnología hasta marzo de este 2025. Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión, acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad? Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. ¿Flamenco? Sí, flamenco, para echar unos pasos gitanos ahí. En una época en la que muchos en Estados Unidos mueren en hospitales, un hijo adulto quiere darle a su padre que transita los últimos días el regalo de una muerte en paz. ¿Lo oyes? ¿Está bien? Amor hasta la muerte, un documental de La Voz de América. Ahora, en todas nuestras plataformas. Nos dicen, ustedes son unas mujeres chingonas, tirándose en el campo y además descalzas. Tenemos 5 dedos y los hombres también tienen 5 dedos. Si los hombres pueden, ¿por qué nosotros no podemos? Científicos en Estados Unidos alertan que nuevas tormentas solares, las mismas que dan lugar a las auroras boreales, podrían extenderse hasta este mes de marzo y causar interrupciones tecnológicas. Jaime Moreno con la historia. Las fuertes tormentas solares de 2024 han provocado auroras brillantes mucho más al sur de lo habitual, llenando los cielos con tonos de rosa, violeta, verde y azul. En octubre sorprendieron a los neoyorquinos y habitantes de varios estados de la costa este estadounidense. Normalmente tienes que estar en Alaska, tienes que estar muy cerca del Círculo Polar Ártico para ver esa aurora. Yo soy astrónoma y solo he visto una aurora una vez en mi vida. Así que el hecho de que se produzca esta gran actividad solar que produce una gran cantidad de energía es asombroso. La NASA anticipa tormentas solares y geomagnéticas adicionales, lo que dará la oportunidad de presenciar una aurora boreal en los siguientes meses, pero también advierten de potenciales impactos en la tecnología, ya que podrían interrumpir de manera temporal las comunicaciones, las plantas de energía y las naves espaciales en órbita. El índice que mide las perturbaciones en el campo magnético de la Tierra del Instituto Geofísico en Fairbanks, Alaska, pronostica que las noches del 11 y 19 de marzo de 2025 ofrecen posibilidades de ver las luces en estados más al sur. Es bueno hacer un seguimiento para predecir cualquier daño potencial a la red eléctrica y desde un punto de vista puramente científico queremos entender por qué el ciclo es de 11 años. Se espera que este periodo activo dure al menos un año más con auroras boreales en lugares inusuales a medida que el sol continúa brillando, según la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Jaime Moreno, Voz de América.
Y ahora nos vamos a Brasil, donde preparan motores para uno de los carnavales más famosos del mundo. Los amantes de la samba han llegado de todos los rincones del planeta para afinar sus pasos en la Academia de Baile do Salgueiro, una reconocida escuela de samba ubicada en Río de Janeiro, que ha sido campeona del carnaval en 9 ocasiones. Allí se preparan para asistir a los desfiles de concursos y fiestas callejeras a partir de este viernes 28 de febrero. Nos despedimos con estas imágenes. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día.